Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles, recibirles por aquí en esta sala virtual, en esta reunión virtual. Queremos saludar a los que nos están viendo en diferido en algún momento. Seguramente vas a abrir nuestra transmisión ya en la semana, pero igualmente les saludamos y les mandamos un abrazo bien fuerte. Recordarles que no estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos, sino la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Así es que sean bienvenidos los que nos van a ver en diferido. Muchas gracias por conectarse. Y también quiero saludar a quienes se están conectando ya ahorita. A Zenet, muchísimas gracias por estar aquí conectada. Igual Leti Vázquez, qué bendición sus vidas. Gracias también por saludar a toda la congregación. Estamos constantemente buscando que la congregación se una, sea unida, digamos, en las cosas del Señor. Así es que qué bueno que ya estás por aquí. A Rosalba también, te mandamos un saludo a casa, a Ana Lilia, a ti y a toda tu familia allá en Tecámac. Qué bueno saludarles, qué bueno verles por aquí. Muchísimas gracias por estar aquí, ya pendientes de lo que vamos a hacer en esta noche. Así es que sean bienvenidas. También damos gracias a Dios porque en estos tiempos Él se muestra para nuestras vidas como un Padre amoroso, como un Dios todopoderoso y somos impactados, ¿verdad? Cuántos testimonios podemos levantar para la gloria de su nombre. En esta semana seguramente tú has tenido ya alguna situación que puedes hablar de la obra de Jesús, de las formas en las que Él nos guarda, nos cuida. Así es que qué bendición que ya estás por aquí. Muchas gracias por conectarte. Hey, gracias por estar aquí pendientes. Ruth, también bienvenida, muchísimas gracias. Saben que sus vidas son una bendición. También en la congregación, así como en casa, ustedes son importantes, son valiosas. También en casa, en esta casa de Avivamiento Aceite Fresco, lo que tú estás haciendo, porque generalmente pues quienes están aquí conectadas ya están en algún servicio de alguna manera. Entonces eso es muy muy importante y honramos al Señor en esas manos que se han levantado para servir. No encuentro otra manera de crecer más en el Evangelio sino es a través del servicio, a través de honrar, bendecir a otros con los dones y talentos que Dios te ha dado. A lo mejor tienes un don de administración muy fuerte y puedes poner en orden algunas cosas o servir de alguna manera en oración, así como en esta noche vamos a estar orando, ¿verdad? Recuerden que es una velada de oración y queremos que sea este tiempo muy, muy importante y muy valioso para crecer en fe y esa fe te haga robusto, te haga fuerte, sea como ese dique, esa muralla en donde se detienen todas las armas del enemigo, todas las estratagemas quedan, como dice a veces el lenguaje coloquial, cebadas, ¿verdad? Amén. Bueno, pues quiero saludar a quienes se están conectando igual, a Jani, gracias Jani, Ketita, buenas noches, gracias por saludar a todos. También Lupita Guzmán, bienvenida, qué bueno que estás por aquí. ¿Quién más está por aquí? El Cita, ya no sé si ya te había mencionado, pero qué bendición que estés por aquí ya conectada. Esperemos que ya todos estén en casa, ya tranquilos después de una semana de correr, ¿verdad? ¿Y qué tal la lluvia el lunes? Nos sorprendió a toda la capital. Muchos tuvieron algunas pérdidas, no de los que conozcamos, o al menos no nos han reportado, gracias a Dios, algunas pérdidas, pero sí vimos en las noticias como muchos coches quedaron abajo del agua en las partes bajas
en viaducto, en otras zonas. Muy grave lo que pasó de tanta lluvia, ¿verdad? Pero gracias a Dios no hemos tenido nosotros noticia de que en algunos de nosotros hayamos tenido alguna situación. Así es que qué bendición, le doy gracias a Dios por ello. Y quiero darle gracias también a ustedes. Ginita, bienvenida. Claudia Martínez, bienvenida. Lore, también, qué bueno que ya estás por aquí. ¿Quién más? Klaus, mi cuñada. Que Dios les bendiga ahí en casa, Klaus. Esperemos que estés mucho mejor. Tía Pau, con tus flamitas anunciando que ya estás lista, ¿verdad? Qué bendición tu vida, Pau, para toda la congregación. Le damos gracias a Dios por ello y por tu familia, por Marco, por todos. Gracias a Dios. Amén. Y mira que en un ratito antes, siempre digo, como que tomando los tiempos, ¿verdad? Muchas veces, actualmente me dedico a hacer algunas cifras que son fáciles de lectura y de recordar para un equipo directivo de donde trabajo, y a esas cifras se les llaman KPIs, ¿no? O KPIs, ¿no? Pero siempre tomo así como ya muchas medidas, y ahorita que son antes de los 10 minutos de haber iniciado la llamada, ya estamos conectados 23. Qué bendición tan poderosa el dar un testimonio tan fuerte de que en un viernes como este tengas el apetito, tengas el ánimo de poder estar en esta comunión con el Señor. Amén. Así es que pues bienvenidos. Angelitos también, bienvenida. Julie Artellano, qué bendición también. Ya te veo aquí conectada. Y muchos más que no alcanzo a ver porque aquí el número me reporta de 21. Pero conforme voy leyendo algunos de sus comentarios, me doy cuenta de que estás conectada o conectado. Bueno, quiero darles algunos anuncios muy rápido. Este domingo tenemos escuela para padres, entonces quiero invitarte atentamente a que asistas a la congregación, o en caso de que no te sea posible asistir, te conectes a la transmisión. Va a ser este domingo escuela para padres, y hemos llevado toda una secuencia con Raúl Aguado. Qué bendición su vida para toda la congregación. Así es que me da mucho gusto que sigamos en esta línea. Ya tenemos más de un año trabajando también en escuela para padres. Comenzó los domingos de 9 a 10 o 9 a 9:45 hace un año, para poder empezar a ministrar. Pero vimos cuán eficaz es y cuán importante es. El Señor nos habló a nuestro corazón que toda la congregación escuche. Así es que por eso está abierta la convocatoria, la invitación, para que este domingo no faltes y puedas aprovechar muy bien esta enseñanza. También quiero recordarles a los sugieres, si tú eres sugier o si sabes de alguno de los sugieres que no ves ahorita conectados, recuérdales que este domingo es muy importante que te presentes, porque vamos a entregarles los diplomas después de 10 domingos de capacitación. Entonces queremos reconocer eso, y queremos reconocer también tu labor en la congregación, tu valiosa labor en la congregación. Así es que no te olvides, y si puedes ir un poquito más elegante. A lo mejor algunos van a estar en servicio, ¿verdad? Con sus camisas de ujieres. Oigan, ¿y qué tal sus nuevas camisas, verdad? Gracias a Dios. Yo le preguntaba por ahí a algunos de los ujieres cuántos tiempo tenían con sus camisas. Me decían tantos años. No lo podía creer, pues las camisas estaban realmente buenas todavía. Pero de alguna manera es bueno renovar. Así es que nos da muchísimo gusto que ya estés estrenando camisa de ujier. Y si no estás sirviendo, pero quieres servir en un área, yo te puedo sugerir, levanta la mano y únete
a este ministerio de dar la bienvenida a los nuevos. Así es que qué bendición que podamos transmitir de esa manera sencilla, ordenada, para aquellos que son de casa o que vengan nuevos, y que puedas en algún momento impactar la vida de una persona con una sonrisa, con una bienvenida que cambie su vida. No tú, sino el Señor a través de ti, pero lleno del Espíritu Santo. Amén. Bueno, otro anuncio, es importante que te anotes por favor con Elsa, para que el domingo 15 vamos a tener las reuniones arriba. El hotel va a necesitar las instalaciones del Salón Rioja, que es el salón donde nos reunimos todos los domingos. Va a requerir esas instalaciones y nos ofrecieron hacer nuestro servicio arriba. ¿Te acuerdas? Subiendo las escaleras al final del pasillo, y ahí vamos a tener nuestra reunión. Así es que van a ser 2 reuniones por lo limitado del espacio que tenemos arriba, pero queremos hacerlo ordenadamente. Y para eso te pedimos, por favor, anótate con Elsa para que ella pueda separar los grupos, ponerlos como homogéneos y no se cargue uno y se quede vacío el otro. Una de las cosas importantes es que vamos a tener también atención para los niños, pero esta se va a dar solamente en la mañana, en el servicio de las 10:30. El siguiente servicio va a ser a las 12:30. Así es que, por favor, inscríbete, anótate por favor con Elsa para que podamos todos tener una reunión organizada ese domingo 15 de junio. ¿Estás de acuerdo? Muchas gracias. Y por último, hay una salida de evangelismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Es tan importante y tan relevante el poder salir y transmitir, enunciar, proclamar el evangelio en las calles. Y yo te voy a pedir, si tú tienes ese ánimo, busca a Jessie Estrada, búscala para ponerte de acuerdo y saber cómo lo vas a hacer. Y si tú ya eres del equipo de evangelismo, qué bueno. La verdad es que queremos reforzar esta área y te pedimos, ten en cuenta que el sábado 14 de junio va a ser una salida. Todavía no está muy definido exactamente en dónde va a realizarse, pero de que va a ser un lugar como para niños, lo va a hacer, ya sea el hospital infantil, ya sea otra instalación en donde podamos encontrarnos con muchos niños. Así es que, por favor, anótate y ve orando desde ahora, preparando ese día para que cuando en tus oraciones digas, Señor, ahora que salgamos, Señor, las almas sean salvas, y queremos, Señor, que de ello, esa red también, Señor, traigamos peces a nuestra congregación, traigamos esa pesca, Señor, a tus pies aquí en la congregación. Así es que hazlo con fe y con ánimo en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece? Esta noche nada más tenemos anotada a una cumpleañera, a Elsa Serna, que estás por aquí. Te queremos dar un saludo, un abrazo virtual. Te mandamos muchas bendiciones y queremos orar por ti. Así es que, ¿qué les parece si todos los que estamos aquí conectados oramos por Elcita? Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad de estar reunidos juntos nuevamente. Gracias, Señor, porque has preparado todo para que en esta noche tu presencia, Señor, sobreabunde en cada casa, en cada corazón de los que aquí ya estamos reunidos. Bendecimos tu nombre y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Queremos, Señor, esta noche llenarnos de tu presencia. Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en cada corazón. Señor, que nutra, Señor, tu presencia esta noche, tu precioso Espíritu de santidad, de sabiduría,
Señor, gracias, Padre, porque tú traes, Señor, revelación nueva, fresca, Señor. Nos refresca, Señor, con tu presencia. Nos hace, Señor, como esa rama de olivo verde. Señor, te damos a ti toda la gloria, honra y alabanza en esta noche. Y honramos tu nombre, Señor, en cada lugar de donde esta transmisión, Señor, se escuche o se escucha en el nombre precioso de Jesús. Señor, queremos darte gracias todos juntos, Señor, por la vida de Elsa. Señor, gracias, Señor, porque juntamente con su marido, su esposo, con sus hijos, Señor, esta casa, Señor, sirve y sigue a Jesús, Señor, de una manera poderosa y destacada. Y Señor, gracias por sus corazones. Gracias, Señor, porque tú le das salud, cuidado, Señor, de su economía, de su entorno, de sus bienes, principalmente, Señor, de su espíritu y de su alma, en el nombre de Jesús. Señor, sé tú ese regalo que recibe y que la llena completamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Elcita, te mandamos este saludo, este abrazo bien fuerte, toda la congregación. Te amamos mucho, juntamente con tu esposo, tu familia, y que lo pases sumamente muy, muy bien. Amén. Pues esta noche quiero hablarles de un tema que le he puesto por título La misión encomendada. Tú y yo tenemos una misión que el Señor nos ha dado. El Señor no solamente a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, no solamente a través de su resurrección, es que nos compartió vida y vida eterna, es decir, la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, y con ello traer muchas bendiciones a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Es un poderoso testimonio del cuidado y del amor de que tiene Dios para con nosotros. Queremos honrar el nombre de Jesús en todo, por cuanto Él dio el primer paso. Él nos hizo aceptos en el amado. Jesús nos abrió el camino para que ahora todos nosotros estemos en comunión con el Señor, con el Padre, y recibir al Espíritu Santo con nosotros, que es nuestro compañero. Él anda con nosotros. Si tú te paras, el Espíritu Santo se para contigo. Si tú te acuestas, el Espíritu Santo se acuesta juntamente contigo. Si tú caminas, si tú vas al trabajo, a la escuela, lo que sea que hagas, el Espíritu Santo te acompaña en todo lugar. Y quisiera esta noche destacar una de las cosas importantes, que una vez que siendo salvos, una vez que hemos sido redimidos en Cristo Jesús, se hace en nosotros se da o se manifiesta en nosotros muchas cosas que como hombres naturales, como nos dice la palabra, de aquellos que no conocen al Señor, como esos hombres, mujeres naturales, no tenían todas estas características. Pero en el Señor hay características nuevas que tienes, talentos nuevos. Quizá el Señor perfecciona ese don que ya había puesto en ti desde antes de nacer, y ahora en manos del Señor es, digamos, activado, es renovado en nuestras vidas. Por eso es importante conocer la palabra y conocer que una vez siendo salvos, así como Cristo Jesús tiene una misión, porque no podemos decir que tuvo una misión, sino que tiene esa misión actualmente, ya resucitado. Él sigue con esta unción que nos habla Isaías 61. Si me acompañas, por favor, y abramos la palabra de Dios esta noche en el libro de Isaías. ¿Cuántos conocen este pasaje
es muy conocido, es muy reconocido también de todas las cosas que nos habla la palabra de Dios. Y una de ellas es esta que está en Isaías 61. Y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Isaías 61, del 1 al 6. Si ya tienes ahí tu Biblia lista, preparada, junto a ti, también cuaderno y pluma para tomar apuntes. Pronto vamos si el Señor nos permite, organizar algunas enseñanzas respecto de cómo debemos de tomar y aprovechar la palabra. Y una de ellas es tomar apuntes y ponerle título y tomar cada una de las citas y en cada cita poner alguna de los elementos destacados de esa cita o algunos temas importantes o identificación de algunos momentos. Tienes que tomar nota. Al final de cuentas, nuestro cerebro ha sido condicionado en los años para recordar lo que escribes, ¿sabes? Y bueno, no es, si no me voy a distraer del tema, pero nada más te aconsejo eso. Toma nota, lee en tu Biblia y si no tienes una Biblia impresa, de papel y de tapa a tapa, busca una. Es recomendable que tengas tu propia Biblia, la tuya, en donde puedas tomar algunas notas igual, destacar algunos versículos y eso te va a hacer crecer, eso va a redundar en crecer en la fe. Bueno, en Isaías 61, del 1 al 6, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dice el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor, para gloria suya, la de nuestro Dios. Dice el verso 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. ¡Qué poderoso! Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y el verso 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y su gloria, y con su gloria seréis sublimes. Amén, gloria a Dios. Este versículo, este pasaje es central en todo el contexto bíblico, porque relaciona todo lo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y principalmente relaciona el ministerio del ungido de Dios. Relaciona, lo escribe, casi lo describe, es la palabra correcta para esta parte, en el ministerio del ungido de Dios, que es Jesús, como el mensajero de la libertad y del consuelo. Qué tremendo estos versículos poderosísimos que por supuesto sabemos, y hay evidencia también, lo vamos a leer más adelante en los evangelios, cómo Jesús toma este versículo y lo lee delante de una sinagoga en la que se encontraba, y no lee todos los versículos que leímos,
pero hace referencia a Jesús, dice, esta palabra se cumple el día de hoy. ¿En quién? En Jesús. En Jesús es nuestra primicia del cumplimiento de toda la ley, porque antes de Jesús no hubo quien la cumpliera completamente. Y tampoco después de Jesús podría haber alguien que la cumpliera, aunque Jesús vino a cambiar esta vida condicionada por la ley, a hacernos ahora bajo el nuevo pacto en una relación con el Espíritu Santo. Así es que qué tremendo está este pasaje, y quiero decirte con ello que esto está, por supuesto, lo estamos leyendo en Isaías, un profeta llamado profeta mayor, uno de los profetas mayores de la Biblia, pero lo escribió muchísimos años antes de que Jesús estuviera. Fíjate que el periodo en donde Isaías estuvo activo fueron de 700 a 690 años antes de Jesús. Recuerden que el Antiguo Testamento va de los números más grandes, se van haciendo menos hasta llegar al año 0, y después del año 0 empieza la cronología como la conocemos: año 1, 2, 3, siglo 1, siglo 2 y así. Entonces, este profeta, el profeta Isaías, tuvo una revelación del ministerio y de la vocación de Cristo Jesús. Y dice claramente en el verso 1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Y después dice para lo cual fue ungido. Te puedes dar cuenta cómo una mención tan clara y tan específica de Jesús ocurrió tantos siglos atrás, por muchos, 690 años antes de Jesucristo, que Jesucristo viniera aquí a la tierra. Y ya el profeta Isaías ya había tomado esta palabra profética y la había lanzado. Y entonces Jesús la toma y dice: ahora este es mi ministerio. Esta es uno de los puntos básicos para poder servir en lo que había sido enviado aquí a la tierra. ¿Sabes? Me llama mucho la atención que en lo que acabamos de leer se describen esos rasgos, esas características del ungido del Señor, ¿no? Y que quiero hacer otra vez mención, porque empieza diciendo claramente que es el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Es decir, la habilitación de Jesús para poder obrar en todo esto lo encontramos en los evangelios. En Juan, como menciona que Juan viene al río Jordán, y entonces Juan el Bautista, se encuentra con Jesús, y en esa escena se resiste un poco Juan, porque ya había sido revelado en su corazón de repente que Jesús está ahí entre la multitud y destaca ese momento. Pero Jesús va con Juan para que lo bautice en el río Jordán, y recordarás cómo Juan le dice: no, Señor, o sea, eres tú el Mesías, haz lo que te digo, porque tenemos que cumplir cabalmente la ley. Y entonces, al momento de tomar el bautismo, baja del cielo como en forma de paloma el Espíritu Santo. No quiere decir que una paloma sea el Espíritu Santo, pero en forma de paloma baja el Espíritu Santo, y ese es el momento en el que comienza literalmente el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Y esa misión empieza a cobrar lugar,
¿verdad? Por eso este mensaje le llamé la misión encomendada, porque quien llevó primicia nuevamente, Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lleva esa primicia. Más es importante saber que esto es por transmisión, esta operación que surge de ser lleno del Espíritu Santo, como había sido profetizado por Isaías. El Espíritu Santo llena al Señor Jesús, y a través de eso empieza esta operación poderosa y se extiende hacia nosotros, los que creemos en Él, empezando por sus discípulos y yendo más allá hacia nosotros. Porque quiero decirte que esto que acabamos de leer, que son una forma revelada de lo que debemos hacer con Cristo Jesús. Mira, vamos a volver otra vez a leer, no todos los versículos, pero sí del 1 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Esta misión, y ahora si me acompañas, por favor, vamos a leer algo en el Nuevo Testamento. Busca Mateo, el Evangelio de Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 10, verso del 1 al 15. Quiero destacar algunas cosas de lo que te estoy platicando y compartiendo. Y dice en Mateo capítulo 10, ¿estás listo para leer esta porción? Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Porque es importante que nos haga mención en esta parte de la palabra los nombres de ellos. Bueno, porque estaba haciendo mención de que esa autoridad que les dio, la confirió a través de no en ese momento, la dio como una instrucción, pero posteriormente, si te fijas aquí, estamos leyendo un evangelio. Todavía eran discípulos. No había pasado que Jesús subiera a la cruz y muriera y al tercer día resucitara con poder. Todavía eso no había ocurrido. Todavía no había ocurrido que esperaron 40 días en Jerusalén hasta el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero estaban ahí. Y fíjate cómo dice aquí quien escribe este evangelio, y en el verso 2 dice los nombres de los 12 apóstoles. Ya los está poniendo en anticipado en lo que ya, bueno, por supuesto que este evangelio se describió después, inclusive de Jesús y de que los discípulos ahora se convertían en apóstoles, pero ya los veía en esa condición. Ya se da esa mención y se habla de esta forma porque ya es el momento, esos discípulos
cuando son llenos del Espíritu Santo, entonces ahora se les conoce como apóstoles. Y ahora, en estos tiempos, tú y yo somos llenos del Espíritu Santo y por lo mismo tenemos encomendada esa unción. Mira, vamos a continuar leyendo en el verso 5, porque les dije que íbamos hasta el verso 15. Y vamos a ver qué pasa una vez que en el verso 1 del capítulo 10 de Mateo, el Señor llama y delega autoridad en esos 12 y habla específicamente qué tienen que hacer. Pero mira en el verso 5 cómo la misión de esos 12 cobra forma y cobra acción. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os preveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforjas para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en esa casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestra palabra, salid de aquella casa o ciudad, y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hay momentos, yo les he dicho, de la forma en la que el Señor nos hace cobrar conciencia de lo delicado que es el mantener las cosas de Dios alejadas de nuestra vida. Nosotros somos creyentes y por supuesto creemos la palabra de Dios, buscamos su presencia, pero hay muchos que no. Y dice que si lo de Sodoma y Gomorra fue grave y tremendo, ¿cuánto más les espera para estas ciudades, para estas casas que no aceptan el Evangelio? Pero es importante lo que acabamos de leer aquí en Mateo, hasta el verso 15, porque hay una instrucción. Después de que el Señor les da autoridad, les da una instrucción. Primero, no les da instrucción y a ver cómo le hacen, enfréntense a lo que les venga, nada más me traen reporte. No, los equipó, les dio autoridad para hacer lo que se les había encomendado, es decir, esa misión de poder ir a esas casas, a esas aldeas. Y a mí me sorprende mucho cómo en el verso anterior de empezar el capítulo 10, es decir, todavía en el capítulo 9 de Mateo, en los últimos 2 versículos, esta parte nos muestra el carácter y vocación de la iglesia, de nosotros. Y fíjate cómo dice, ahí quizá no tienes que cambiar, o a lo mejor tienes que cambiar una hoja atrás en tu Biblia, pero en Mateo 9, capítulo 9, versos 37 y 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, les estaba hablando Jesús, les dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y esto me habla de que el Señor no solamente estaba preocupado porque se hiciera la obra, sino que capacitó, primero los pone en la necesidad, les apunta a los discípulos, les apunta
diciendo cuál es el tema. Pues el tema es que los campos ya están listos. La mies es cuando están las cosechas ya listas para cortarse, para hacer esa cosecha y recoger el grano y hacer uso de esa siembra que ahora ya viene con fruto. Entonces les dice a sus discípulos la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Dónde están esos obreros? ¿Dónde están esos que tienen que ir? Bueno, pues los escoge aquí en el capítulo 10, verso 1. Dice, ustedes son esos escogidos. Pídanle al Señor, ruéguenle al Señor que les envíe como obreros. Y después en el verso 1 del capítulo 10 les dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, les dijo, vamos adelante. ¿Qué van a hacer en esas ciudades? ¿Qué van a lograr en ello? Bueno, pues primero, tener autoridad sobre espíritus inmundos, echarlos fuera, sanar enfermos y toda dolencia. Mis amados, tú y yo tenemos autoridad en Cristo Jesús para eso. No tienes que llamar al pastor a medianoche. Tú lo puedes hacer. Tú puedes orar por esas personas enfermas o inclusive endemoniados y echar fuera a esos demonios. Y les da algunas de estas características que acabamos de leer en Mateo de los versos 5 al 15 para que tuvieran esa confianza y esa fe en el Señor, de que no se iban a basar sobre las cosas que tienen, lo material, lo que ya han logrado. Decían, no lleven alforja, no lleven oro ni plata, monedas de cobre, no lleven doble calzado, no lleven doble túnica. Ya están equipados. El Señor se va a hacer cargo de todo cuanto necesites. Por eso le dice aquí que los obreros son dignos de su alimento. Por eso es muy importante también la percepción de dónde vas. Dice, cuando llegues a un lugar, sé perceptivo y revisa si esa casa, y no se refiere a las cuatro paredes, techo, a los ladrillos y al yeso, sino se refiere a la casa, a los que viven en esa casa, a esa familia. Y si fuere digna, pues saludadla y van a ser recibidos en bendición. Si no, va para atrás, ¿verdad? Qué tremendo. Pero aquí se puede ver cómo el Señor llamó a esos hombres, a esos 12 discípulos, que adelante les dice 12 apóstoles y los menciona. En estos mención de los nombres de esos apóstoles hace referencia total a la obra que el Señor ya iba a hacer. Entonces, quiero unir lo que dice Isaías 61 a este punto en Mateo 10, en donde son capacitados y enviados, ¿verdad? Isaías 61 habla de esa comisión importante, esa misión que a diferencia de la película ahorita de moda de misión imposible, esta es una misión posible. Esta es una misión que además requiere toda tu concentración, todas tus capacidades, pero aumentadas por el Espíritu Santo. No los había enviado el Señor con el Espíritu Santo, sino con la palabra de autoridad. Y los discípulos regresaron con Jesús y le dieron cuentas de lo que estaba pasando y decían, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Claro, por la mera potencia de la palabra de Jesús. Pero recuerda en Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 2, cuando es derramado el Espíritu Santo a toda carne, a todo creyente, en ese momento, a esos que estaban reunidos, orando y buscando y leyendo la palabra, instruyéndose, ¡fum! Dice la palabra que el Espíritu Santo fue derramado sobre sus vidas. Y entonces, esto que ya habían tenido con una voz de autoridad, ahora es potencializado con la llenura del Espíritu Santo.
Y ahora tú puedes leer en todo el libro de Hechos todas las grandes maravillas que hacían, ya no con Jesús aquí en la tierra, pero sí con el Espíritu Santo. Y déjenme platicarles algo acerca del libro de Esdras. Y ahorita vas a saber por qué ahorita pareciera que estoy haciendo un intermezzo, en lo que estoy platicándoles, compartiendo con ustedes, y ahorita pareciera que me brinco totalmente. Y quiero nada más, sí, hacer un paréntesis muy breve acerca del libro de Esdras. Esdras, por supuesto, está en el Antiguo Testamento, y Esdras es un libro muy, muy especial, muy particular, porque el nombre de Esdras significa, déjame decirte, el nombre de Esdras significa el Señor es ayuda. Eso es lo que significa el nombre de Esdras. El Señor es ayuda. Y a mí me gusta mucho cómo la palabra de Dios se encaja un libro con el otro, una forma en la que está escrito se aclara en otra parte de la Biblia. Y fíjate cómo Esdras, que fue mucho antes de Isaías, habla de algunas características que quiero destacar acerca de Jesús y por ende de la misión que Él nos encomendó. Mira, abundando más en la palabra de Dios, en esta misión que les platico, porque es una misión encomendada a nuestras vidas, pero se encuentra que en esos rasgos que habla acerca de Jesús en Isaías 61, vienen a describirse esos mismos rasgos en la vida de Esdras. Y Esdras no era un profeta. Esdras no fue un profeta. Esdras fue un sacerdote. Y dice la palabra de Dios que Esdras fue un escriba y fue un hombre de mucho estudio, era un escriba versado, conocía bien la palabra de Dios. Esdras le tocó estar en esa etapa de Israel cuando regresaban de Babilonia, estaban regresando nuevamente a Israel. Y a diferencia, había salido ya un grupo unas décadas antes de regreso a Israel. A Esdras le tocó ser quien lideró esta segunda salida de israelitas de Babilonia, del cautiverio de Babilonia, de regreso a Israel y en particular a Jerusalén. Y esta parte nos habla mucha claridad, y déjame ir yendo aquí al libro de Esdras, que está después de Crónicas, está el libro de Esdras. Y quiero comentarte también que Esdras, que él no se sabe con claridad si él mismo escribió este libro o alguien más tomó de los elementos de su vida para escribirlo en relación con él. Muchos teólogos sí afirman que fue escrito por el mismo Esdras, pero es importante saberlo porque hasta si es eso, de alguna manera él pudo meter más detalle en todo lo que había él mismo visto y reconocido en Cristo Jesús. No lo conocía como Cristo todavía, no lo conocía, no tenía una figura clara del Mesías. Simplemente él conocía el Pentateuco, conocía lo que hasta ese momento se había escrito de la palabra de Dios. Y recuerden que si toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Jesús, pero ellos todavía no tenían revelado a Cristo, y de todas maneras
ya empezaban a hacerse rasgos muy claros de esta obra de Cristo Jesús. Y fíjense qué importante que en Esdras se revelan tres aspectos importantes con respecto al ministerio y la misión de Cristo Jesús. Acompáñame en Esdras capítulo 7. Vamos a leer en Esdras 7, versículo 10, una de las menciones que se hacen aquí muy claras. Si ya tienes en tu Biblia localizado el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque esta parte nos habla como aquel que había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor, cumplir la ley. No nada más inquirir, no nada más desde entrada haberla leído una vez y ya con eso él se sentía suficiente. No, mis amados, inquirir es un verbo que ya no se utiliza comúnmente. ¿Cuántas veces en tu lenguaje común, en la relación que tienes en laboral o académica, tú hablas acerca de inquirir? Y sin embargo es un verbo, ¿verdad? Yo inquiero, tú inquieres, ella, él inquiere, nosotros inquirimos, vosotros inquirís, ¿no? Ellos inquieren, pero no, ya no es parte común de nuestro lenguaje, y por eso ya no es que se haya perdido la fuerza de esta palabra, pero es muy poderosa, mis amados. Inquirir quiere decir hurgar, meterse, como si tú pudieras abrir un archivero que está lleno de folders, lleno de papeles, y entre ellos necesitas localizar algo y empiezas a buscar entre esos folders, entre esos papeles, y empiezas a inquirir, empiezas a buscar, a rascarle, podríamos decir con un lenguaje más actual, ¿verdad? Ráscale, mi hermano, sácale ahí el papel, lo que estás buscando. Bueno, pues eso es lo que hacía Esdras. Él se metía a la palabra, él no solamente la leía, no solamente la recordaba, sino que meditaba, buscaba más, profundizaba más en la palabra, en la ley del Señor. Y por supuesto, para eso nos dice claramente cómo había preparado las cosas. Mira, vamos a leer nuevamente en el verso 10 del capítulo 7. Dice: porque Esdras no solamente había dicho, yo soy creyente, había preparado su corazón, ya había hecho una labor personal interna. ¿Para qué? Para encontrar en la ley de Dios, para irse en lo profundo, meterse en las profundidades de la ley del Señor. Y una vez que ya tenía una revelación, una claridad de eso que estaba escrito en la ley, entonces ¿qué hacía? Lo cumplía, obedecía, lo ponía por práctica. Y no solamente se había quedado nada más para cumplirlo y decir, ¡ay, qué bueno soy! En verdad que no hay otro como Esdras, que cumple la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios. Mira cómo tercera cosa que hace, y enseña. Inquiere, practica o cumple, y finalmente enseña a Israel. Él mismo se ponía como ejemplo. Él no se basaba en que nada más la palabra era enseñada como las tablas de multiplicar. ¿A cuántos les gustó aprender las tablas de multiplicar cuando iban en primaria? No eran bastante rudas y a fuerza te las tenías que aprender. No había de otra. A mí me acuerdo que, de hecho, tuve una maestra de segundo grado de primaria rudísima. Me jalaba las patillas, muy seca, un trato muy arduo, muy adusto con los niños en general. Y pues yo no era nada versado, no era capaz de entender ni de retener las tablas. Entonces
nos hacía llenar de esas cartulinas que tenías que ir a la papelería. Ya es muy difícil actualmente, ¿verdad? Que tengas que ir a la papelería por una biografía, por tu clásica cartulina. Y era una cartulina que tenías que hacer la tabla, es decir, hacer las columnas, los renglones y ponerle como título tabla del 1, tabla del 2 y del lado del margen izquierdo poner los números del 1 al 12 y arriba igual del 1 al 12 y a estar llenando cada celda de esa cuadrícula con el resultado 1 por 1, 1 por... Bueno, esa es la más fácil, ¿verdad? Pero cuando llegabas a la tabla del 7, ¿verdad? Ahí es donde las cosas se complicaban más. Y esta parte, pues es difícil porque es ardua. La tenía que aprender cada uno o sí, y en la manera que pudieras para responder los exámenes y pasar el año. Pero fíjate cómo cuando él no se ponía como un maestro como el que te estoy platicando. Esdras no se puso como un maestro que nada más a rajatabla tenías que aprenderte las cosas, ¿no? A fuerza, y si lo entendiste bien y si no, ni modo. Necesitamos aquí resultados casi del conocimiento, pasar el examen. Pero Esdras era de otra naturaleza y eso es lo que hace inquirir en la palabra. Esdras inquiría, ya dijimos, buscaba, él mismo comprendía. Una vez que él tomó ese carácter de comprender la palabra, entonces la practicaba en su vida, es decir, la cumplía, buscaba ser un hombre cumplido en la ley del Señor. Y una vez que él la cumplía, entonces la podía explicar. Y entonces todo el pueblo de Israel podía absorber mucho más sencillo la enseñanza, ¿verdad? No era la dureza de las tablas de multiplicar, no era la rudeza de tal cual la ley del Señor, sino que estaba él mismo poniéndose como ejemplo. Y como era el ejemplo, como era de todo el pueblo, podría decir, pues si Esdras lo cumplió, yo también lo puedo cumplir. Y entonces hacía que la fe se moviera en el pueblo del Señor, ¿no? Pero Esdras había primero preparado su corazón. Primero, para poder hacer estas tres cosas, inquirir, cumplir y enseñar, lo primero que tuvo que hacer era preparar su corazón. Yo muchos años después, no sé, por gracia de Dios, pasé segundo de primaria, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero de secundaria y hasta segundo de secundaria pude comprender las tablas de multiplicar. Imagínate esos años que pasé cuando estaba allí, fueron muy, muy rudos porque no entendía, era de coco duro, ¿verdad? Pero ¿qué pasó en la secundaria? Fue cuando el Señor alcanzó mi vida. Y el Espíritu del Señor fue quien me ayudó en esta parte académica, también en muchas otras áreas de mi vida. Y pude comprender las cosas. Y fue muy, muy fácil. A partir de ahí, camino abierto. Amén. Y gloria a Dios. Pero esta parte, quiero decirte, es uno de los tres aspectos que Esdras destaca en esta parte, pero manifestando cómo Jesús puede o es revelado en esta escritura. Ya les decía, en Esdras revelan tres aspectos de Jesús, y en el primero habla como aquel que inquiere la ley, la cumple. Y por supuesto sabemos que por mucho que pudiera ser Esdras muy, muy cumplido en la ley, de todas maneras sabemos por la palabra de Dios que no pudo cumplirla toda. No se podía justificar a través de la ley, porque el único que cumplió la ley en cabalidad, en profundidad, en extensión, fue Jesús. Entonces habla aquí perfectamente inquirir la ley para cumplirla y para enseñar a Israel. ¿No es Jesús maestro de la palabra también? Él te revela su palabra, Él te hace comprender su palabra.
Bueno, aspecto número 1. Aspecto número 2 es justo en los siguientes versículos. Dice en el verso 11, enseguidita, dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos a Israel. Por eso aquí podemos ver que sí era versado, sí sabía el tema. ¿Cuántos tuvieron maestros, hablando de la primaria, secundaria, que no eran versados en esa materia? Que los habían puesto de relleno, ¿no? Yo me acuerdo de uno, no les voy a decir el mote que le poníamos, pero era, si se presentó en todo el año 2 veces, fue mucho. Y llegó la tercera vez y puso un examen. Todos reprobamos, fue lo peor de lo peor. Y lo recuerdo por malo, por ser un maestro no malo de maldad, sino malo en su gestión. No fue eficaz para esa materia. La pasamos de noche. Por supuesto que para nosotros era muy divertido, porque como no había maestro, era la hora de jugar en el salón, aparte de que teníamos el recreo. Bueno, esa era una cosa que hasta un prefecto nos tuvieron que asignar mientras buscaban otro maestro, nunca se dio. De esas historias que ustedes igual quizá vivieron, ¿no? En algún momento. Pero no era un maestro versado, no era alguien que dominaba la tarea. Bueno, aquí acerca de Esdras, la palabra de Dios sí nos dice que él, siendo escriba, además de sacerdote era escriba, era mucho, mis amados. O sea, un sacerdote se apoyaba en los escribas, buscaban aprender todos juntos, pero aquí él tenía esas dos funciones, era sacerdote y era escriba. Y entonces, siendo escribano, era versado, es decir, tenía dominio, conocimiento de la ley del Señor y de los mandamientos o estatutos que había dictado para Israel. Por eso, es otro rasgo que habla acerca de Jesús o de la manifestación de Jesús. Recuerden que todavía no estaba revelado a ellos nuestro Señor Jesús. Pero dice aquí, en el verso 11, al sacerdote Esdras. Y ese manto de sacerdocio, por supuesto, que está en Jesús. Pero ahora Jesús es el sumo sacerdote. Es el sacerdote por excelencia, el que nos ministra y el que nos da a nuestras vidas. Y como tercer rasgo, esto está en todo, no lo vamos a leer, es todo el capítulo 10, pero habla acerca de cómo quien dirige una reforma poderosa. Y déjame sintetizarte un poco para ahorrar el tiempo de lectura, aunque tú lo puedes leer con calma más tarde. Aquí en Esdras 10, todo el capítulo de Esdras 10, habla acerca de una parte en donde el Señor toca su corazón y en ese corazón de sacerdocio de verdad, no el sacerdocio de oficio, el que, yo ya les di la lección, hay que hagan como quieran, yo ya les puse, háganle como quieran. No, esos descuidos no se permitía Esdras, porque era versado, era cuidadoso de cumplir la palabra. Y ese hombre con esas características, el Señor lo toma y lleva una reforma en el pueblo de Israel, una reforma poderosa, porque fíjense que aquí es donde habla esta parte en donde dice en el verso 1 del capítulo 10, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud en Israel, hombres y mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Mis amados, había pasado del sentir de una persona. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo vieron a Esdras para poder
compungirse de la misma manera. ¿Sabes? En este libro de Esdras hay muchas menciones acerca de la presencia también. Tampoco conocían el derramar del Espíritu de Dios y le llamaban de diferentes formas. En este libro de Esdras hablan de la mención del Espíritu Santo como la mano del Señor. Hay muchas menciones que dice Esdras, de la mano del Señor, de la mano del Señor, de la mano del Señor. Es decir, Esdras, un ungido, sin saberlo él, pero haciendo la obra, el Espíritu de Dios en esta vida. Y a través de ser el ejemplo, a través de ese tiempo que había preparado su corazón, había inquirido en la ley, había puesto en práctica esa ley, la había cumplido y finalmente la había enseñado, se había ganado el respeto de todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel de esos tiempos lo reconocía, no solamente como un sacerdote, no solamente, como decía aquí en el verso, como escriba, como sacerdote y como escriba, sino también como un hombre completo y cabal. Y cuando el Señor toca el corazón de Esdras, viene toda una descripción, una revelación. Y aquí sí quiero hablar como una radiografía revelada, ¿verdad? Las radiografías son como esas placas que se toman estando en oscuro y que a contraluz se puede ver muy claramente qué es lo que tomó acerca de esos rayos que pasan a través de los tejidos blandos y duros de nuestro cuerpo, y los tejidos duros quedan en color blanco, mientras que el tejido blando queda en color negro. Y entonces se puede utilizar mucho en las ciencias médicas para poder identificar fracturas y todo. Y esto es lo que estaba pasando. El Esdras es usado por el Señor para que, siendo ese ejemplo y ese hombre tan respetado, en ese momento se quiebra y empieza a compungir de corazón, empieza a dolerse y a llorar amargamente. Y cuando las personas quizás no estaban allí presentes, pero empieza todo el pueblo, oye, Esdras está llorando, Esdras está compungido, Esdras está tocado por el Señor y llorando y postrándose delante de Dios. Y mucha gente empezó con ese mismo sentir, como que de Esdras empezó, además de esa enseñanza que se derramó en el pueblo, además de esa parte que se compartía entre otros. Aquí justamente estaba enseñando Esdras, de esta parte, algo que había sucedido en el pueblo de Israel. Y es que cuando llegaron, porque recuerda que te dije que Esdras lideró la segunda partida multitudinaria de Babilonia hacia Jerusalén, él fue el que lideró la segunda, pero en la primera ya habían llegado algunos judíos exiliados a volver a tomar parte de su tierra. Y entonces Esdras se levanta y destaca algo muy tremendo, que los varones, y que aún siendo sacerdotes y ministros, se habían casado con las mujeres que vivían en esas regiones. Cananeas, puede haber muchos nombres para ellas, pero al final de cuentas era un pueblo pagano el que habitaba, y que otra vez al salir de Babilonia, los judíos, los israelitas de aquel entonces iban recuperando sus tierras, pero se encontraron con esto. Y entonces fue tan tremendo porque se tuvieron que encontrar en un momento y llama Esdras a estos hombres para hacerles mostrar que había mucho pecado, mucha situación, y que no iba a poder salir adelante el pueblo de Israel
de aquellos tiempos, vuelvo a decirlo, sin haber lavado esta área. ¡Qué tremendo! Porque todos, una vez que son tocados por el Señor, estos hombres tienen que despedir a esas mujeres, echarlas fuera. ¿Por qué? Porque si se hubiera quedado, hubiera habido una contaminación en el pueblo. O sea, habría una mezcla, y lo que estaba llevando Esdras era un punto de cuidar la presencia de Dios, de ser puros, y en esa rectitud. Esdras honraba la palabra, Esdras amaba la palabra de Dios, y conocerla le había implicado el cumplirla, y el cumplirla fue su pasión de su vida, y no podía tolerar que esto sucediera en el pueblo. Así es que yo creo que el pueblo mismo cayó en mucha lamentación, muchas lágrimas, mucha forma de esta separación. Dolió al pueblo de Israel de aquellos años, le dolió profundamente. Pero finalmente tomaron la decisión, y esos hombres tomaron, los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados, y él los menciona, y tuvieron ellos que tomar esto para poder echar de sus vidas, ¿verdad? Es un ejemplo muy claro de lo que hoy nosotros tenemos que hacer al echar, no a las personas, pero sí a las situaciones que nos apartan y nos dejan afuera de las cosas de Dios. Y lo que sí quiero decirte es que aquí en la mención de la mano del Señor hace una referencia directa a la guianza y a la fuerza del Espíritu Santo guiando a un hombre para toda una nación. Y para cerrar este mensaje, quiero conectar ya lo que vimos en Isaías 61 como una misión que tenemos, reforzada en Mateo 10 que leímos, y ahora en esta parte de la vida de Esdras como un ejemplo claro de cómo viene la acción del Señor. Él fue extranjero, después fue llevado por el Señor, y un sector, un segundo bloque, un segundo grupo de israelitas que fueron en camino, encontraron a Israel en ciertas circunstancias, tuvieron que tomar determinaciones. Hubo un hombre que fue ejemplo para su nación, y entonces tuvieron esa determinación, la llevaron a cabo y purificaron el cuerpo, purificaron la nación, y echaron todo lo pagano, echaron fuera todo lo que estorbaba. Y al final de todo esto quiero cerrar. Acompáñame por favor a Primera de Pedro. Yo sé que tú ya te sabes este capítulo y este versículo que te voy a decir, porque si logras desde este momento conectar todo lo que estoy haciendo mención, sabrás claramente el versículo al cual quiero hacer referencia en esta noche. ¿Estás listo? Tienes allí a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10, y creo que en tu Biblia debe estar marcado, ya seguramente lo tienes marcado. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto está reforzando en nuestra lectura, diciendo en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Qué tremendo este resumen que el apóstol Pedro habla acerca de nosotros, y ahora él lo dice con
toda certeza y con toda intención y con todo el peso de la autoridad que le fue delegado para decirnos: más vosotros sois. Más vosotros sois. No más vosotros aspiráis a ser. No dice si ciertas cosas cumplen, será. No, si tú ya eres creyente, si tú ya crees en el Señor, si tu fe se ha aumentado por la palabra de Dios, puedes tomar este versículo como tuyo y decir: más vosotros sois, más yo soy linaje escogido. ¿Lo puedes decir en persona? ¿Lo puedes decir para ti, revelándotelo para ti mismo? Sí, sabemos que está escrito en plural porque habla para todos los creyentes, pero esta noche apropiatelo y di: mas yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y así como Esdras, que era un sacerdote, ahora tú eres un sacerdote. Así como Esdras era un hombre versado en la ley, así tú eres ese hombre, esa mujer que conocen la palabra de Dios. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, purificados por la sangre de Jesús, pueblo adquirido por la sangre de Jesús, gran precio fue pagado tu rescate y el mío, para sacarnos de esas tinieblas que dice aquí y traernos a la luz admirable de Cristo Jesús. En otras versiones, bueno, creo que no hay alguna, pero luz admirable es el Shekinah. Y esa parte el Señor nos trae de vuelta, nos trae hacia sí y nos hace, dice: vosotros sois, haciendo afirmación completa y directa. Por lo mismo, mis amados, nosotros podemos cumplir Isaías 61. Algunos dicen: no, esa palabra solamente fue para Jesús. Y es cierto, porque Jesús en Lucas habla acerca de que estaba en la sinagoga y tomó este rollo y leyó Isaías 61 y les dijo a todos los que estaban ahí presentes: hoy delante de sus ojos se cumple esta palabra, se cumple esta promesa, se cumple esta profecía en mí. Pero si tú estás en Cristo Jesús, tú eres llevado a ello. Tú eres capaz de llevar la obra de Cristo Jesús. Mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1, está allí a la vuelta o quizá en la misma apertura de páginas. Capítulo 1, versos 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Qué tremendo! Que esta palabra ahora tome ese lugar donde realmente tú estás y tú y yo estamos caminando. Qué tremendo, mis amados. Esta noche no sé si tú puedas reconocer que la presencia de Dios está allí en tu corazón. Y yo espero haber sido claro, porque los he traído de un lugar para otro, con el ejemplo de Esdras, con la mención que hace Pedro. Me gustaría que regresáramos a Isaías 61 y puedas creer que esto es una misión que tú puedes cumplir, mi amada, mi amado. Es una misión que el Señor nos ha llamado a hacer y que puedas cumplirla en cabalidad. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. No me estoy tomando un título que le corresponde a Jesús, pero si el Señor Jesús ha lavado mi corazón y me ha puesto en su camino,
esa misma unción que es el Espíritu Santo la ha derramado en mi vida. Entonces me ha enviado a predicar buenas nuevas. Los que van a salir el siguiente sábado a compartir es a predicar buenas nuevas, no a condenar a otros, sino a llevar esas buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y seréis llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Y mira los beneficios, y con esto quiero cerrar para que los tengas muy presentes. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la potencia de lo que el Señor te ha invitado a hacer en esta misión encomendada? A reedificar, como Esdras, que llegó y encontró a Jerusalén devastada, destruida, y él levantó, lo primero que hizo fue levantar altares. Todavía no partían de Babilonia, pero empezó a levantar altares, a reconstruirlo, a poner otra vez en el corazón del pueblo la presencia de Dios. Dice, reedificarás las ruinas antiguas y levantarás asolamientos primeros y restaurarás las ciudades arruinadas. Los escombros de muchas generaciones, habían pasado muchas generaciones en el cautiverio en Babilonia. Los que se quedaron no pudieron resistir, fueron también traspasados por tribus y gente que vivía ahí por Canaán, y fueron devastados. Y por eso aquí dice que restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán tus ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor. Ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Tal como lo dice en 1 Pedro, seremos llamados sacerdotes. Somos sacerdotes. Tú y yo tenemos ese manto, y es a través de la obra del Espíritu Santo que podemos accionarlo. No es por lo mucho que sepas o que conozcas de la palabra, aunque es bueno, pero no tiene la misma eficacia, sino es que es impulsado por el Espíritu Santo. Mis amados, esta noche quiero cerrar con esto y darle gracias al Señor, porque Él es el único que nos puede poner en una obra tan grande y tan importante. Mis amados, si tú puedes hacer esto, lo puedes hacer. Muchos se han sentido, es que en nuestra sociedad actual se califica mucho el que, pues si no tienes esto, entonces no eres nadie. Si no lograste aquello, entonces no eres nadie. Y estamos en ese juego perverso actual. Pero nosotros tenemos la capacidad, mis amados, de levantar esas ruinas antiguas, de atender esos asolamientos. Si tú lo haces, y lo haces a través de la oración, si tú eres esa mujer, ese hombre dedicado, entregado, capacitado, puesto como Esdras, preparado tu corazón, preparado para poder inquirir, conocer la palabra en la realidad, no en una forma meramente académica, sino vivirla, experimentarla, quizás hasta tropezarte una y otra vez, no para cumplir su palabra. Quizá no estoy sugiriendo que te tropieces, no se vaya a tomar a mal mi comentario, pero sí el que no hace, el único que no se equivoca es el que no hace nada.
Pero el que está constantemente haciendo algo para el Señor, ese es el que está viendo cómo el reino de Dios está avanzando, se está edificando. Tú eres ese constructor, tú eres esa constructora que está levantando. Eres plantío del Señor, eres huerto, eres parte de su huerto. ¿No te emociona eso? Nosotros lo pusimos en nuestra invitación de bodas. Por cierto, en esta semana tuve que salir a Toluca y regresar. Regresamos por Reforma, y allí donde se unen Palmas y Reforma hay una iglesia que se llama The Union Church. O sea, literalmente es una construcción, me estoy refiriendo. The Union Church, y ahí es donde la pastora Vero y yo nos casamos hace ya 23 años. Gloria a Dios. Y le pusimos en nuestra invitación de bodas, y le pusimos esta parte de Isaías, le dijo, en la que habla acerca de y seréis llamados plantío del Señor para gloria suya. Y yo no sé si tú te emocionas que seas parte del huerto de Dios. Cuando el Señor quiera sacar un fruto de su huerto y llevarlo a alguien que está hambriento y necesitado, tú puedas ser ese árbol que produjo el fruto y llevarlo y atender a aquellos que están en gran necesidad. Así es que, mis amados, toma este mensaje y toma esta misión que el Señor te da, la misión encomendada, para que la puedas cumplir. Y con el Espíritu de Dios en tu vida, créeme que vas a acertar. Y cada día que compartas la palabra, cada día que veas a una persona tocada por el Señor, le vas a dar gloria a Él. Amén. Bueno, pues qué bendición. ¿Qué les parece si aquí ya paramos la enseñanza? Y quiero orar por ustedes. Permítanme orar por ustedes. Ponte en modo recibir. Porque hay que aprender a recibir igual como hay que aprender a dar en el momento de dar. Cierra tus ojos, por favor, allí en casa. Abre tu corazón, mantente expectante de que en esta noche esta palabra ha entrado hasta lo más profundo de tu corazón. Yo sé que el Señor ha tocado fibras profundas, haciendo aumentar tu fe y haciéndote valeroso, haciéndote fuerte, haciéndote ágil, haciéndote preparado para la obra que el Señor quiere hacer. Padre, quiero darte gracias por esta Grace, Señor, que está escuchando tu palabra en esta noche. Gracias, Padre, porque tú nos has dado misión a cada uno, Señor, y no somos ni más ni menos. Nadie nos puede decir, Señor, que somos menos. Nadie nos puede decir, Señor, o sobajar, Señor, porque hemos sido seleccionados. Señor, tu palabra la acabamos de leer, Señor, en Primera de Pedro, Señor, como somos linaje escogido para hacer, Señor, las cosas grandes y maravillosas. Señor, somos parte de tu huerto, el que tú atiendes, Señor, con diligencia, Señor, para producir mucho fruto, Señor, en cada uno de nosotros, que somos como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas, es decir, Señor, con todo el nutrimento, con toda, Señor, la vastedad del Espíritu Santo en nuestras raíces, Señor, para poder llevar, Señor, hasta esas hojas que no se secan, no caen, Señor, no es caducifolio nuestra vida, sino que somos de esos árboles robustos y llenos, cargados de fruto, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena, Señor, en esta noche nuestros corazones, a cada uno conforme lo que tú sabes que necesitamos. Toma, Señor, de tu buena palabra, Señor, y nutre esta noche el espíritu de cada uno de nosotros. Danos, Señor, ese alimento, ese nutrimento, Señor, que nos hace crecer en la fe en esta noche. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo veré, Señor, que cada uno de nosotros daremos, Señor, ese fruto que tú ya has
estás produciendo. Ya muchos quizás están cargados. Señor, la mies es mucha. Poder llevar, Señor, nuestras manos a la obra en el nombre de Jesús. Llena, Espíritu Santo. No nos dejes, Señor, igual que hoy en la mañana, que ayer, que al principio de esta semana. Señor, queremos avanzar contigo, tomados de tu mano, tomados de tu palabra, Señor, avanzar tu reino aquí en la tierra. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que aquí están conectados, los que nos van a escuchar más tarde, para que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra completa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Wow, qué bendición. Bueno, pues hay quizá algunas peticiones de oración. Me gustaría que fueras escribiendo. Justamente ahorita Mari está pidiendo por Alejandra. Alejandra, que tiene leucemia. Y vamos a orar también por ella, por Alejandra. Y no sé si algunos han puesto algunas peticiones antes mientras estaba el mensaje. Si las pusieron, no las había visto. Se los digo porque estaba aquí concentrado en compartir la palabra. Pero si hay alguna petición de oración, me gustaría que la pudieras poner para que nosotros juntos podamos ayudar en esta parte de levantar esa oración. Amén. Bueno, creo que nada más, hasta ahorita veo nada más la petición por Alejandra. Y qué bendición, mientras quizás estamos orando por Alejandra, si hay alguna otra petición, bienvenida. Pero ¿qué te parece si buscamos ahora, ya ahorita oré por ustedes, pero ahora pongámonos todos en esa condición de oración? Dios, sabes, es muy importante hacerte esta mención. Generalmente se define la oración como la forma en la que nos comunicamos con Dios, y es correcto, eso es correcto. Pero yo te quiero dar una segunda definición de la oración. Y la oración es un privilegio. Así de fácil, así de sencillo. La oración es un privilegio. Yo puedo hablar con ustedes, yo puedo hablar con gente de mi trabajo, puedo hablar con gente de la calle, me comunico con las personas aquí del mercado, pero comunicarse con Dios, hablar con nuestro Dios, ese es otro nivel. Y por eso digo que la oración es un privilegio. No te olvides de eso. No es nada más comunicarnos con Dios. Es un privilegio de poderlo hacer. Muchos no pueden hacerlo, muchos no quieren hacerlo, pero tú y yo tenemos ese enorme privilegio. Bien, pues vamos a orar por estas peticiones. Padre, queremos darte gracias por la vida de Alejandra. Gracias, Señor, no porque esté en enfermedad, sino gracias por anticipado, Señor, porque tú le sanas de esa enfermedad. Señor, esa leucemia, Señor, no es para que se quede en su vida, en ninguna célula. Sabemos, Señor, que es una contaminación fuerte, Señor, en un organismo, en un cuerpo, Señor, porque la leucemia, Señor, son esas células atacadas en el tejido sanguíneo, Señor, pero en el nombre de Jesús oramos, Señor, que ella es sana completamente, Señor. Lo creemos, lo oramos y decimos, Señor, sí y amén, a que ella sea completamente sana en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor. Gracias, Padre. Queremos, Señor, también darte gracias por el doctor Rodolfo, Señor. Gracias, Padre, porque esta forma, Señor, es poderosa. Cuando tú
toca, Señor, un corazón de un hombre, Señor, en este caso el doctor Rodolfo, Señor, que está, Señor, aún él sabiendo de medicina, está, Señor, padeciendo esta enfermedad. Y que esas plaquetas, Señor, y esa anemia, Señor, también son es quitado, renovado, Señor, su cuerpo. Señor, esas células atacadas son echadas fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Y para el doctor Rodolfo, Señor, oramos que es tan completo y sano en el nombre de Jesús. Padre, te quiero dar gracias, Señor, por el cita, Señor, que Padre venga toda, quitar toda molestia, Señor, y venga una sanidad completa y definitiva en su vida. En el nombre de Jesús creemos, Señor, esto y esta fase, Señor, en nuestra oración, Señor, se vuelve una confesión de fe, Señor, y a favor, Señor, de Elsa. Gracias, Padre, porque ella es sana completamente y no hay más enfermedad que le ataque en el nombre de Jesús. Señor, te queremos dar gracias también por la vida de Sergio Bárcenas, Señor, que es necesario, es parte de esa mies que ya está madura, Señor, y Sergio es esa mies que queremos cosechar para ti. Señor, ya está preparado su corazón. Señor, y lo que oramos en esta noche es que te conozca como Señor y Salvador. Y que pueda ser, Señor, en esa dimensión, viendo, Señor, como el alcance es poderoso y puede, Señor, ser punta de lanza, Señor, en su casa. Para que toda la familia conozca de Jesús. Señor, gracias, Padre, porque tú capacitas, Señor, en este caso a Julie, para poder, Señor, transmitir el Evangelio. Señor, ser como estudiamos hoy, Señor, el que va y comparte las buenas nuevas. Señor, que así sea, Señor, en la vida de Julie, para alcanzar la vida de Sergio y de toda la familia Bárcenas, en el nombre precioso de Jesús. Señor, gracias, Padre. Gracias por el cita, Señor. Y claro, toda infección, Señor, es sorbida en la sangre de Jesús para que ya no haya más manifestación de ello. Padre, te queremos pedir también oración por Ceci, Señor, a quien conoce América. Señor, esos diagnósticos que le han dado, Señor, a esta personita, a Ceci, Señor, por ese posible cáncer. Señor, pues no queremos esas posibilidades. Señor, queremos certeza de que Ceci es sana en el nombre de Jesús, en completa sanidad, Señor, la queremos ver. Y Señor, gracias porque ese diagnóstico, Señor, se revierte, Señor, y no tiene más autoridad ni poder en la vida, Señor, de Ceci. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, queremos darte gracias porque los trámites que tiene que hacer Blanca Estela, Señor, ya están en camino, están en función, y tú ya has dado palabra, Señor. Tú ya has dado la voz, Señor, de autoridad para resolver en favor, Señor, de Blanca Estela. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque ella verá tu gloria, Señor, y creerá más en ti a causa, Señor, de esta respuesta a sus oraciones en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Padre, por ¿quién más? Por la pronta recuperación, Señor, de Marco, Señor, y por Hazel, Señor, los dos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a cada uno en su proceso, a cada uno, Señor, en su situación, pero por ellos, Señor, oramos y te damos muchísimas gracias, Señor, porque de haber pasado por estos procesos de cirugía, Señor, la cicatrización es correcta, es rápida, Señor, y la función de esos órganos, de todo, Señor, vuelven a estar como en el principio, en una función perfecta, como tú la diseñaste, en el nombre de Jesús. Nos gozamos en ti y a ti, Señor, te agradecemos en el nombre
de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, queremos agradecerte también por esta noche que nos hemos reunido en tu nombre. Y Señor, donde dos o más están reunidos en tu nombre, allí estás tú. Aquí has estado, Señor, en toda esta transmisión. Y que, Señor, queremos darte a ti esa gloria y honra que solamente, únicamente, Señor, tú mereces. No nos quedamos con nada de esa preciosa gloria, sino que tú lo haces, Señor, con denuedo y con amor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada corazón, gracias, Señor, por cada casa, por cada familia, Señor, si está unida escuchando esta transmisión, o si al menos hay uno o dos representantes de cada familia, toda la familia, Señor, sea bendecida en esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues mis amados, qué bendición habernos reunido este viernes. Oraba en la mañana sabiendo que íbamos a tener este tiempo, que el Señor tocara tu corazón y creo que así ha sido. Tengo la certeza en mi corazón de que tú has sido tocado por el Espíritu Santo, lleno totalmente. Así es que qué bendición esta noche estar reunidos. Reciban saludos de la pastora. Todo bien, ya saben, todo está ok. Simplemente esta vez me tocó a mí compartir la palabra con un privilegio enorme de poder abrir las Escrituras y estar en esa pureza de la misma palabra de Dios. Así es que qué bendición si ya llegamos al término de esta transmisión. Así es que si tú te quieres ir despidiendo de todos o de alguien en específico, puedes irlo haciendo. Mientras tanto, te recuerdo muy rápido que este domingo tenemos escuela para padres, así es que no te lo pierdas. Asiste a la congregación, ve. También, Ujieres, es muy importante que estés presente este domingo, porque vamos a dar los reconocimientos de todo este curso renovado que dimos en estos domingos, 10 domingos que estuvimos reunidos, 45 minutos, pero se renovó, se refrescó el área. Así es que no te olvides de estar presente el domingo. Les encargamos también que se anoten con Elsa para las dos reuniones que vamos a tener el domingo 15. Recuerden que ese domingo no va a haber reunión abajo, en el Salón Rioja, en donde acostumbramos estar, porque el hotel tiene un compromiso y lo va a ocupar. Entonces es muy importante que sepas que vamos a estar en los salones de arriba, pero como son reducidos necesitamos distribuir, y quien nos está ayudando en eso es Elsa. Así es que si no te has anotado con ella, por favor busca anotarte, estar pendiente de esto. Y finalmente la salida de evangelismo, que va a ser el próximo, no mañana, sino dentro de 7 días, que van a salir el sábado 14. Si tú quieres acompañar a este ministerio a salir a las calles, a evangelizar, pues ponte de acuerdo con Jesse Estrada para que te dé los pormenores. Amén. Bueno, mis amados, pues qué bendición haber estado aquí con ustedes, y que el Señor los bendiga grandemente este fin de semana. Él es digno de toda honra y toda gloria, y esta noche el Señor va a hacer que estés como rama, como olivo verde para el Señor. Amén. Así es que aprovecha este fin de semana. El Señor te multiplique las horas para todo lo que hay que hacer, y puedas estar el domingo muy temprano ahí en la congregación. ¿Estás de acuerdo? Pues bueno, te mando un abrazo. La pastora Vero también te mandamos un abrazo, un saludo muy especial y muchas bendiciones para tu vida. Que Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones.